Muy bien, pues me encanta venir a España y me encanta estar aquí. Le agradezco mucho a doctor Rafael García Sola y también a doctor Bilbao de haberme invitado. Y hoy tengo este tiempo, okay, muy bien. Hoy quería hablar sobre dos temas. Uno es en el tema este de HIFU para las talomotomías. Hemos mapeado dónde están las lesiones que producen el beneficio y los efectos adversos, y eso se lo quiero mostrar. Y segundamente, estamos utilizando la resonancia magnética funcional para poder empezar a programar los parámetros de estimulación en la enfermedad de Parkinson. Entonces son los dos temas que quería hablar en 19 minutos que me quedan. Entonces, ya hemos visto este artículo sobre la talomotomía por HIFU, y es interesante, en este artículo ha habido varios efectos secundarios. Por ejemplo, hemos visto que los efectos secundarios más comunes en la talomotomía por HIFU es las parestesias. Y aquí se ve, por ejemplo, que después de la lesión puede haber un 38% de los pacientes que tienen parestesias. A medida que cae el tiempo, esta disminuye, pero aún en un año hay 14% de los pacientes que tienen parestesias. El otro problema bastante serio es el problema de la marcha, y se ve que también hay unos 35 o 40% de los pacientes que tienen trastornos de la marcha después de talomotomías por el HIFU. Y también con el tiempo disminuye, pero aún a un año siguen 9 o 10% de los pacientes que tienen este problema. Y la pregunta es, ¿por qué tienen esos problemas los pacientes? ¿A dónde están las lesiones que han producido este problema? Entonces, hemos estudiado en Toronto 66 pacientes que han tenido una talomotomía por HIFU. Le hemos hecho la resonancia el día después, a 24 horas después de la lesión, y hemos mapeado a dónde están el volumen de las lesiones y la ubicación de las lesiones. Y hemos comparado esto a hacer la correlación entre esas lesiones y los efectos clínicos, el beneficio clínicos y los efectos adversos. Eso lo hemos hecho por un estudio volumétrico de los voxels de las lesiones en el MRI. Lo publicamos en diciembre en Brain. Entonces, las lesiones que hemos visto que son eficaces están aquí, en el tálamo. La mayoría de las lesiones están, el volumen medio de las lesiones y la ubicación media de las lesiones están aquí. Y esto corresponde a un sitio específico. Esto corresponde a la frontera entre el VIM, que está aquí en amarillo, y el núcleo de relé sensorial VC. Entonces, las lesiones óptimas están en la frontera entre el VIM y el núcleo sensitivo. Eso es como si fuera el amarillo España y el azul aquí la Francia. Eso sería en los Pirineos, un poco más al lado de España que el lado de Francia. Pero aquí son las lesiones ideales para tener un efecto importante sobre el temblor. Que se trata de los efectos secundarios, hemos visto varios efectos secundarios también, efectos sensitivos, hemos tenido paresis, hemos tenido problemas de lenguaje y problemas de la marcha también, y hemos medido a dónde están esas lesiones que producen estos trastornos, y hemos visto que, por ejemplo, para las parestesias, las lesiones que producen parestesias son las lesiones que han alcanzado hasta el núcleo sensorial del tálamo. Aquí está el VIM y son lesiones que están a 1 milímetro o 2 detrás del VIM. Son las que producen este problema de sensitivos, y sobre todo en la lengua, en los labios y en los dedos. En los casos de pacientes que han tenido una paresis, las lesiones esto es en coronal, las lesiones están laterales, están en la cápsula interna. Han extendido hasta la cápsula interna y es por eso que tienen problemas de paresis. Y los problemas que tienen trastornos de lenguaje son dos cosas: lesiones que han extendido hasta la cápsula interna y también lesiones que han extendido debajo del tálamo, a donde están las fibras cerebelosas.
En lo que se trata de la marcha, hemos visto que el problema de la marcha es que porque las lesiones van debajo del tálamo. Esas lesiones están en las fibras cerebelosas y cuando uno pilla esas fibras, muchos pacientes tienen problemas de la marcha. Lo mismo con la dismetría, que también son debajo, y con la ataxia. Entonces, cuando hacemos las lesiones y vamos demasiado bajo, hay estos tipos de problemas. Hemos hecho tractografía de dónde están esas lesiones y qué son las bases neuroanatómicas de estos trastornos. Y hemos visto que para los problemas sensitivos es porque pillamos el núcleo sensorial o pillamos las vías del menisco lateral, que son las fibras que entran, sensitivas que entran en el tálamo. Para los problemas de las paresis es porque las lesiones son demasiado laterales y pillamos las vías corticoespinales. Y para los problemas de la marcha y de ataxia es porque las lesiones son demasiado inferior y pillamos las fibras dentaro-rubrocerebrosas. Entonces, lo que hemos concluido en ese trabajo es que el volumen óptimo y la ubicación de estas lesiones están mejor definidos. Parece ser que el borde ventral posterior del núcleo BEM es el sitio ideal para tener un beneficio al punto de vista del temblor. Hay que hacer las lesiones que sean bastante grandes para tener un efecto que sea permanente, pero no tan grandes que producen un problema de un efecto secundario. Ahí es a donde está el arte del cirujano que hace este tipo de cirugía, saber hasta dónde llegar y saber a dónde parar. Eso es el arte, ¿no? Sabemos ahora mejor las estructuras anatómicas que son responsables para los efectos adversos, están mejor definidas y lo que hemos hecho después de este trabajo es que ahora hemos cambiado la diana y ahora disparamos no en la base del tálamo, pero disparamos más alto, disparamos a 2 milímetros más por encima de la base del tálamo y eso es para evitar dañar las fibras del cerebelo. Y ahora que hemos cambiado de esta diana, hemos visto que hay mucho menos problemas con el habla y también mucho menos problemas con el equilibrio y con la marcha. Así que parece ser que esto ha sido útil y nosotros pensamos que saber a dónde hay que apuntar es importante porque así yo creo que los resultados serán mejor y que tendremos menos problemas con efectos adversos. Bueno, eso es lo que le iba a contar sobre el FUS. Y ahora vamos a pasar a... se puede utilizar la resonancia magnética funcional para programar los pacientes, para programar la estimulación, ¿no? Bueno, eso es un problema que es bastante grave porque ya habéis oído con doctor Rodríguez que los se pasa mucho tiempo haciendo esto y hay que ver si se pueden ayudar un poco. Y sobre todo que ahora en el futuro hemos visto que antes había 4 y ahora hay 8 electrodos y en el futuro habrá quizás 40 contactos, ¿no? Y no hay bastante horas en el día para probar todos los contactos y a ver cuál es mejor, cuál es peor, cuál es el umbral, todo esto. Eso se dedican semanas y meses, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Y sobre todo también que hay cosas a donde programas el paciente y no en efecto inmediato, sino que tarda varios días de estimulación hasta que haya un efecto clínico. No solamente en Parkinson, pero en distonia, por ejemplo, es el clásico que hace la programación y se tarda meses antes de tener el efecto final, ¿no? Entonces, no siempre hay una correlación y antes siempre se hacía la programación y se veía el efecto clínico, pero es algo bastante que es mucho trabajo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con la resonancia funcional? Primero, hay que asegurarse que es seguro y hemos hecho resonancia funcional ahora en más de 100 pacientes, lo hemos publicado hace una semana o 2, y hasta ahora a 3 Tesla, que eso no está aprobado para 3 Tesla, pero se pueden hacer resonancias con 3 Tesla en los pacientes y nadie se ha muerto de tener la resonancia hasta ahora. Todo ha ido bien hasta ahora, ¿ok? Y se puede hacer en los pacientes. Bueno, ¿qué hacemos? Son pacientes con Parkinson's, son pacientes que tienen los electrodos bilaterales. Solo hacemos esto con el lado izquierdo.
y ponemos el paciente ya con el marcapasos ya colocado y programamos el marcapasos para que dé 30 segundos on y 30 segundos off. Y eso lo hace 6 veces. Entonces, y vamos de contacto a contacto y vemos qué es el efecto sobre la resonancia funcional. Entonces, vamos contacto por contacto, 6 veces, 4 contactos, 6 minutos por contacto, 6 minutos en un contacto, 6 minutos al otro, el otro y el otro. Y cogemos la firma, el patrón de actividad con fMRI que se consigue con cada contacto. Y lo que hacemos es que comprobamos el contacto ideal, que el neurólogo nos ha dicho, mira, este contacto, ese paciente ya lleva 1 año y el contacto mejor es este. Y cogemos qué es el patrón, el contacto optimal, y después qué es el patrón que se consigue cuando estimulamos los contactos que no son optimales, ¿no? Entonces, estimulamos el contacto optimal, por ejemplo, y después vamos a los otros y comparamos qué es el patrón de activación en el cerebro que se consigue con cada contacto. Bueno, y la hipótesis es que el contacto optimal va a producir un patrón diferente de activación del cerebro que los contactos que no son tan buenos. Ok, y eso es lo que hemos visto. Hemos estudiado esto en 19 pacientes, ya pacientes que ya estaban implantados, ya que el neurólogo ya nos había dicho, el neurólogo es doctor Fasano, nos dijo, mira, el contacto mejor es este. Y cuando uno estimula el mejor contacto para cada paciente, es el patrón que se consigue. Entonces, se consigue, esa es una señal de BOLD, y se consigue una deactivación de la corteza motora primaria y una deactivación del cerebelo contralateral y una activación del núcleo subtalámico. Esto es lo que se consigue cuando uno estimula los pacientes en el contacto ideal. Si te pasas a los otros contactos, el patrón es diferente. Consigues otra firma en el cerebro y aquí empezamos a ver otras partes del cerebro, los lóbulos parietales, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, todo esto. Entonces, hemos visto que el contacto ideal son los contactos que producen la mejor mejoría. Aquí representa el contacto ideal, estimulamos y hacemos el examen clínico y vemos que sí, es verdad, es el contacto de una mejoría, la más grande mejoría. Y a medida que nos vamos alejando del contacto, 3 milímetros, 6 milímetros, vemos que la eficacia de la estimulación baja, ¿no? Entonces, el UPDRS, la más grande mejoría es al contacto optimal y a medida que nos vamos al contacto optimal no es tan eficaz la estimulación. Y hemos visto que esto corresponde exactamente a la señal de BOLD en la corteza M1. Entonces la más grande señal M1 se ve al contacto optimal y a medida que nos alejamos del contacto optimal hay menos señal de BOLD en el M1. Y eso nos quiere decir que hay una correlación muy buena entre la magnitud de la señal M1 y el efecto clínico. Entonces, hemos visto que la estimulación en contactos óptimos produce una activación estereotípica del circuito motor. Eso nos muestra que estimulando el STN tenemos una activación del circuito motor y el patrón de las respuestas cerebrales, la estimulación de contactos óptimos, es diferente al patrón que se encuentra con los contactos no óptimos que están estimulados. Y eso quiere decir que quizás el fMRI podría servir para averiguar que los circuitos del cerebro apropiados sean activados y también servir como un biomarcador del éxito de la programación. Y eso lo que quiere decir es que quizás también se podría utilizar el fMRI para guiar la programación, y eso es lo que hemos hecho en 12 pacientes. Hemos tratado a 12 pacientes recientemente operados antes que el neurólogo haya programado al paciente. ¿Okay? La semana después de la operación vienen, le hacemos el fMRI con cada contacto y escogemos el patrón que pensamos que es el mejor y hemos visto que es el patrón y identificamos qué contacto es el mejor. No se lo decimos al neurólogo, se lo mandamos al neurólogo, doctor Fasano, y le decimos, haz todo lo que pueda, elige el contacto mejor. Y hemos visto que en 90% de los casos
el neurólogo escoge exactamente el mismo contacto que hemos escogido con el fMRI. Yo creo que los otros 10% es que se ha equivocado. Entonces, estos resultados sugieren que la resonancia magnética funcional quizás podría utilizarse para ayudar a la programación del DBS en la enfermedad de Parkinson. Tal vez también en otros trastornos donde hay un largo retraso, como por ejemplo la distonia, Alzheimer's, epilepsia, depresión, a donde hay un retraso enorme entre la estimulación y el efecto clínico, ¿no? Y si uno consigue que hay una firma del patrón cerebral que se necesita producir para tener un efecto clínico, entonces ya no nos fiamos del efecto clínico, sino nos fiamos de la firma fMRI. Y eso quiere decir que sería mucho más rápido, ¿no?, de programar, ¿no? Y yo creo que es importante porque eso quizás va a ayudar a nuestros colegas neurólogos que no tienen que pasar tanto tiempo con la programación. Yo creo que también, si uno piensa en el futuro, uno puede pensar que quizás en el futuro eso podría ser un sistema de programación autónoma, como el coche de Google, ¿no?, que conduce solo, ¿no? Pones el paciente en la resonancia, le haces un programa de estimulación y hasta que no alcances el patrón que has decidido, empieza a probar y probar hasta que alcanza el patrón necesario y ya paras y ya está el paciente programado. Esa es la idea. Bueno, pues con eso es todo lo que quería decir. Me quedan 3 minutos, pero yo creo que ya es bastante. Muchas gracias.